Muy buenos días para todos ustedes. Con la bendición de Dios nuestro Padre Todopoderoso, gracias por estar en esta mañana aquí en el Salón Auditorio de la EBI para este importante evento. Como sabemos todos, en días más se estará celebrando 50 años de la firma del Tratado de la EBI entre Paraguay y Argentina. Y para este acontecimiento, para que no pase de largo, importante que personas que vieron hacer esta novena institución, esta gran novelística, van a exponer sus experiencias de vida, sus conocimientos y lo que han dado para esta gran institución, para que nosotros que hoy tenemos la suerte, el privilegio de estar en la entidad, podamos también aprender y dar de nosotros lo mejor para el desarrollo de esta querida República del Paraguay. Entonces, en esta hermosa mañana, reiterando a los queridos compañeros la bienvenida, vamos a destacar la persona del doctor Tomás González, ingeniero Eugenio Solís, ¿verdad? La presencia de las altas autoridades, señora Sandra Saldívar y otros invitados. Gracias por estar con nosotros. Hoy estarán compartiendo y dando su experiencia en esta serie de charlas en el marco del aniversario 50 de la creación de la EBI, importantes personas que han dado lo mejor de sí en esta institución. Entonces, señoras, señores, amigas, amigos, para comenzar esta importante reunión, este importante encuentro con la presencia de todos ustedes, vamos a dar las palabras al querido compañero Guillermo Miranda, señoras y señores. Buenos días, compañeros. Estamos aquí para presentar la charla, un ciclo de conversatorio denominado La historia de Yacyretá, contada desde la visión de sus protagonistas en el marco del 50 aniversario de la firma del tratado. Quiero dar el saludo a los disertantes que van a estar el día de hoy con nosotros, el ingeniero José Montalto y el arquitecto Gerardo González. Bueno, hoy estamos inaugurando un conversatorio por este acontecimiento trascendental ocurrido el 3 de diciembre de 1973, que tuvo como signatarios los presidentes de Paraguay y la Argentina. Transcurrieron 50 años de aquel día en que dos países hermanos decidieron aunar los esfuerzos en un emprendimiento hidroeléctrico que promueva y fortalezca la voluntad hacia el desarrollo del país. Con satisfacción, en estas 4 semanas estaremos anunciando los nombres de estos funcionarios de la entidad que con su capacidad, esfuerzo y sacrificio llegaron a las generaciones venideras una de las obras de ingeniería más trascendentales de esta región americana, en lo cual han dejado su impronta de su participación. El objetivo de este relato cronológico pretende crear la identidad institucional a través del conocimiento de la historia y el sentido de pertenencia del personal a esta gran empresa. Solo queda expresar mi agradecimiento a las autoridades superiores de la entidad en la persona del señor director de la entidad binacional, consejeros y demás autoridades superiores, así como todas las personas que hicieron posible la realización de este significativo acontecimiento de recordación institucional. Bueno, antes de empezar quería compartir con ustedes un video, más o menos de hace más de 20 años, 1988, ¿verdad?, que relata y sintetiza un poco lo que es el emprendimiento hidroeléctrico de Yacyretá. El video resumen, es un resumen de toda la historia de Yacyretá, ¿verdad? Tiene 20 años o un poco más, ¿verdad? Y quiero resaltar también que acá con nosotros le tenemos una compañía que estuvo activa en las relocalizaciones de Encarnación, ¿verdad? Porque citó ahí la parte del Departamento de Obras Complementarias y las obras, digamos que de relocalizaciones. El Aurrego es la compañera que estuvo y puede contar esa historia también. Y bueno, acto seguido
voy a presentar una cronología en imágenes y documentos, un poco en qué, para tener una línea de tiempo, ¿verdad? Bueno, estamos con los 50 años, como ustedes saben, de la construcción de la central hidroeléctrica, emplazado sobre el río Paraná, colindantes compartidos, aguas argentinas con las provincias de Misiones y Corrientes, y el lado paraguayo en la isla Yacinetá, ubicado en el departamento de Itapúa. Bueno, este es el documento que dio origen sería un convenio firmado entre los cancilleres, el doctor Eusebio Ayala y Honorio Pueyrredón. Se firmó este documento en Washington, en donde se compromete un protocolo de compromiso en el cual se quiere sacar provecho energético de los saltos del Apipé. Luego viene el siguiente documento en el año 1958, que es también un convenio donde se inicia los estudios técnicos de factibilidad para la construcción de la central hidroeléctrica de Yacinetá. El destaque de un periódico de la época donde se forma la comisión mixta, o sea, la comisión de estudio, que posteriormente da nacimiento a la comisión mixta de Yacinetá. Bueno, este es el documento principal. En el año 1973 se firma el Tratado de Yacinetá, el 3 de diciembre específicamente, entre los presidentes de Paraguay y Argentina. El destaque del diario ABC Color de su época, Isabelita Perón y el general Alfredo Stroessner. También es necesario destacar la construcción del puente de Encarnación Posadas, que financió la entidad binacional Yacinetá entre 1982 y 1990 para facilitar el traslado de maquinarias al lugar de obras. Luego inicia la construcción, 10 años después, en 1983, se inicia la construcción efectiva de la central hidroeléctrica. ¿Por qué esta demora 10 años, verdad? Como citaba un poco en ese video, era el trazado. O sea, el principal problema de Yacinetá era el trazado. Se tuvo que rectificar el trazado para evitar menor territorio paraguayo inundado. También dentro de esos 10 años se consiguió la financiación para la construcción de Yacinetá, ¿verdad? Algunas fotos del inicio de las obras civiles, el lugar donde está emplazado las casas de máquinas y las compuertas. Luego en 1994, el 5 de septiembre de 1994, se inaugura la primera turbina de Yacinetá, con los primeros operadores que fueron seleccionados por la ANDE, que eran en total 25. Los presidentes que participaron de esa memorable inauguración. Y posteriormente, bueno, antes de explicar esta foto, en 1998 se completa las 20 turbinas con la generación a cota 76. En 2011 se firma en este acuerdo la elevación de la cota a cota 83, a cota de diseño, ¿verdad? Y empieza a producir Yacinetá con toda su potencia. Y concluye con esta imagen del proyecto Añacuá, que se inicia en 2020 y está previsto su conclusión en 2025. Bueno, este es un poco el recorrido histórico que hice y cedo la palabra al ingeniero Montalto para darnos unos comentarios y sugerencias y experiencias que tuvo al frente del departamento técnico. Todos me conocen, compañeros de aquella época, y
sorprendido llego acá porque recibí el llamado de acá el amigo Guillermo pidiéndome para venir a hacer algunos comentarios. Y sin darme cuenta, bueno, como le dije, pasaron 7 años desde que me jubilé. Y no es realmente 37 años de ejercicio de la profesión. Me jubilé con 37 años de ejercicio de la profesión. Y le dije, mira, yo enterré mi título, ya no soy ingeniero, yo ya me dedico a otra cosa y no sé qué, me tengo que actualizar. No, es una conversación. Y bueno, yo estoy para eso, para ver qué recuerdo y qué le puedo comentar de las vivencias que hemos tenido, que hay muchas, ¿verdad? Pero es importante también pedirle a usted la disculpa correspondiente porque no tengo nada preparado, solamente a la memoria voy a recurrir. Bueno, Guillermo, no sé cómo hacemos. Y la idea es, más que nada, un conversatorio. Hicimos una línea de tiempo para que ir explicando, más que nada, tus vivencias al frente del departamento técnico en la época en que te tocó vivir. Voy a hacer yo, le voy a pedir un poquito de paciencia. Más cerca de la Ahí. Perfecto. Entonces, en 3 etapas yo estuve. Vine a la entidad binacional en el 88 por una casualidad que yo estaba trabajando en Itaipú, no en la entidad, sino como contratista, era ingeniero de CIE, estábamos montando turbinas, piezas de turbina. Desde el 79 yo ya estaba con el CIE trabajando en el proyecto de Itaipú, como contratista, como funcionario de CIE. Después terminamos de montar la unidad que nos correspondía y piden un ingeniero, Harsa pide la FOI de los Estados Unidos pide un ingeniero que vaya a hacer las primeras inspecciones en Yacineta. Bueno, el elegido fui yo, era el único ingeniero en la parte de turbina y me caigo acá en el 88 y después me encuentro con mucha gente conocida que estuvieron por Itaipú. Ahí me contacto con ellos y hago el pase. Hice alguna gestión y me trasladé a la entidad ya. Bueno, como se estaba formando la división de contratos electromecánicos en obra. Y yo vengo como jefe de división de contratos electromecánicos. Y ahí fue en el 88, en agosto. Ahí empezamos a trabajar, a formar la división, todo lo que había era nuevo, no estaba, la parte electromecánica no estaba formada todavía. Y fuimos de a poco haciéndonos también experiencia en las nuevas funciones, pero en obra. Cuando eso ya no estaban tan avanzados ni las obras civiles. Había el estero del Mediodía, no sé si se acuerdan ustedes, que cortaba la isla en 2, se inundaba
estaba el río prohibido, el riacho prohibido, donde el presidente se iba a pescar. Tenía una casa de hormigón con una caseta ametralladora arriba, todo eso, y ahí era, digamos, prohibido. La otra era en el brazo Añacua, que tenía la casa también del presidente. Hubo el cestero de mediodía, cuando inundaba cortaba la isla en dos y se inundaba todo, era impresionante. Y era de destacar la fauna que había, era muy variada, ciervos que pastaban con los mismos animales vacunos. Entonces eso era toda una novedad. De ahí se empieza a construir y tenemos los primeros contratos electromecánicos se empiezan a licitar, que fueron los IE, se llama, IE5, IE1 de turbina, IE2 de generadores, porque los generadores se dividieron otra vez en suministro Siemens, otro fabricante de Canadá, ¿cómo era? No te acuerdo cómo se llamaba la contratista canadiense, General Electric. El contrato de turbina también se dividió, porque ahí mostró Guillermo la construcción del puente. Ese fue un negociado, digamos, no como para ganar plata, sino fue un buen negocio que hizo el Paraguay por el puente de San Roque González. Eso lo pagó la Argentina. Entonces, ¿para qué? Para que Pescarmona, que es la contratista, pueda contratar 7 turbinas de las 20. Entonces, ahí se construyó ese puente, pero lo construyó la Argentina. Lo pagó la Stroessner, negoció que se construya el puente, pero paga la Argentina. Y hoy es todo falta otro puente ya, la verdad. Entonces, eso fueron hitos muy importantes que se consiguió en Yacyretá. Después otras cosas que fueron viniendo y que eran nuevas hasta para nosotros fueron la escala de peces, la esclusa de navegación, que llegado el tiempo había que operar, y todo en forma provisoria, porque estábamos en cota 74 y iban a operar el consultor, que es Harsa, con el CIE y fiscalizado por la prefectura. Y tuvieron algunos errores, algunos problemas. Entonces el jefe argentino me llama y me dice: ¿qué podemos hacer? Y vamos a operar nosotros, porque no hay otra. Disculpen. ¿Y cómo? Y en forma provisoria vamos con Ataguía, con la grúa DR de A1, y lleva una operación 8 horas, pues,
había que colocar las ataguías, nivelar el cuenco, pero con una condición: nosotros vamos a manejar, ser los responsables y vamos a manejar la esclusa. Nosotros, una vez que entran las embarcaciones, a la dársena de espera, está a nuestro cargo. La prefectura no tiene nada que hacer ahí, ni la paraguaya ni la argentina. Nosotros ordenamos el ingreso y la salida de los buques, si no va a ser un despelote. Bueno, hicimos. La operación fue toda una... nosotros formamos un equipo con paraguayo, con el ingeniero Jorge Suaco, estaba también con nosotros Oscar Déntice, y del lado argentino estaba el ingeniero Beltrán y Cervilla y un ingeniero Ríos, que era... Y bueno, ahí operábamos, hacíamos la operación a mano con piola cuando había viento, que normalmente había viento, ya por el espejo del agua que se iba formando, hacía muy difícil el manejo con la grúa, la operación, pero había que hacerlo. Y si era mucho ya no se podía, porque embocarlo en las guías hasta llegar a hacer estanco, todo eso era difícil. Pero así fuimos operando, ganando también nosotros la experiencia de cómo se opera una grúa, una esclusa en forma provisoria. Lo hicimos hasta que entregamos ya para operar a cota 74 en forma definitiva, con la compuerta de rodillo, que es la de proyecto. Anteriormente era con ataguías. Fue una linda experiencia, no había sábado, domingo, había que irse nomás y operarla. Y otra que también tuvimos que hacerlo en forma provisoria era la escala de peces, que en esa época había que bajar porque el nivel del embalse estaba bajo y había que bajar, y trabajaba por gravedad. O sea que la escala de peces, el proyecto prevé bombas de gran caudal que en unos difusores crean la turbulencia, pero hace que circule agua en contracorriente. ¿Qué se tuvo que hacer? Bajar el tanque desde donde se descargaban los peces, y de ahí hacer con la atracción en forma por gravedad, y se iba hasta los difusores, y ahí venía el rastrillo concentrador que lo llevaba al elevador. Y bueno, todo eso era todo provisorio, todo a mano. También fue una experiencia bastante interesante, que recuerdo como anécdota. Un día se va el director, el ingeniero Alcide Jiménez, y bueno, me dice: vamos a ver la escala de peces cómo está funcionando. Nos vamos y le mostramos cómo se hace la descarga, todo eso. Qué bien, pero qué grande estos pescados, porque parece que era simpático, era como cuando bajaba se sentía que bajaban los peces del ascensor y iban a ir al agua. Alrededor se ponían dorados y surubíes enormes. Como, ahí viene el almuerzo, muchachos. Ahí viene el almuerzo, muchachos, vamos. Y me dice: a la pucha, qué grande. Sí, son grandes, le dije, estos que están esperando acá, pero hay muchos más grandes.
¿En dónde? Y más grande, ¿y cómo entran? Y prácticamente ya no entran. ¿Y de cuántos kilos? Y de 80, 70 kilos. No puede ser. ¿Sí? ¿Y dónde están esos? Eso solamente se puede ver, le digo, en un horario determinado, pero hay que bajarse allá en el canal de atracción y a la 1 de la tarde, que tenemos 20 minutos que entra la luz del sol directo, entonces se les ve a los peces grandes esto, surubí principalmente. Y vamos, pero ingeniero, ahí hay que bajarse con escalera marinera, le dije. No, vamos. Nos vamos. Y cuidado nomás que no, yo me iba a bajar primero y voy a caer. No, tenía una velocidad, digo, se bajó, nos bajamos ahí. Y la 1 se pone el sol y alumbra, ahí cerca de la compuerta de alas. Y empiezan los peces a formar fila, uno más grande que otro, no podía creer. Qué bárbaro, mira un poco. Y esto después que pase, y esto no entran en el elevador, quedan acá. Y a partir de ahí, cada vez que venía, se iba a hora, me llamaba para que le acompañe. O para que le acompañe en ese horario. Llegaban, se tenían que ir. O si no, enviaba a algún invitado y que montado una compañía a tal hora. Hermano. Y son cosas que uno ha vivido, ¿verdad? Y una vez creo que fue, no sé si fue, era un diplomático extranjero que quería ver. Y ellos, en esa época, yo no sé si hasta hoy habrá peces de esa medida, ¿verdad? Pero en esa época el Paraná era muy rico y ese tamaño de peces era común. Y le bajé, le mostré, se quedó encantadísimo este diplomático que se fue a bajar a ver también los peces grandes, pero eran enormes, realmente el surubí es enorme, 70, 80 kilos fácil, pero eran unos tiburones. Y así fueron las vivencias que fuimos teniendo. Eso fue en forma anecdótica. Después ya vinieron las pruebas de turbinas, de generadores. De ahí yo pasé como jefe de ingeniería, que ya fue otra etapa, que también tuve mis vivencias, ¿verdad? Posteriormente, jefatura técnica, que ya era otra etapa superior, otra vez ya, y también con las vivencias que uno va adquiriendo, pero ya a otro nivel. Fueron situaciones muy buenas. En ese momento Yacyretá era una de las más grandes, la segunda más grande del mundo, porque después vinieron guríes de Venezuela, después, que es más o menos la misma potencia que Yacyretá, el mismo estilo. Después en China, aquella, sí. Y hoy no está como la más grande, pero está dentro de una de las más grandes, pero ya no es la segunda, porque la primera era Itaipú. Y así hemos ido acompañando y siguiendo toda la historia hasta la generación, inclusive hasta cota definitiva, que ya me tocó vivir acá. Tuvimos grandes inundaciones,
también en el 2009, que hubo la gran inundación esa, de 29.000 y algo, hoy superado ampliamente. Esta inundación que se está teniendo allá es equivalente prácticamente a la inundación del 83. Y había problema de... La central es una central de... Permiso. Es una central de pasada, de despacho obligado. Ahí no se puede acumular agua. Lo que llega tiene que salir. Y porque si vos atajás el agua, inundás aguas arriba. Si dejas pasar más de lo necesario, inundás aguas abajo. Y ahí comienzan las... Y era todo un tema eso, porque había que enviar, sacar el agua por los vertederos o por la turbina. Y bueno, la lucha era, ¿qué hacemos? Porque abrir el vertedero implicaba inundar aguas abajo y cerrar, inundar aguas arriba, ¿no? Hemos reunido varias veces. El jefe argentino ya no quería hablar, porque allá de Resistencia había una ingeniera en el Chaco de la parte de hidrología, que le llamaba y le mandaba. Entonces me dice, atendele, a vos no te va a poder decir nada, vos sos para... Y vamos, ¿qué me dice? Le agarro, la atiendo. No, Taquelo no está en este momento, él está comisionado a Posada. Le dije, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no llega agua? Ustedes nos quieren matar, le vamos a demandar. Señora, usted puede hacer lo que quiera, pero lo único que le puedo decir es que si nosotros cerramos, nos vienen todas los de aguas arriba. Encarnación se inunda, no estaba con protección todavía. Ahí la licenciada le puede contar. No se tenían los registros en Encarnación totalmente identificados, que brotaban residuos cloacales por ahí. Bueno, todo eso había que ir cuidando. Y de allá de la Argentina recibíamos presión, del agua arriba presión. Y un embalse, por más que no sea cota definitiva, prácticamente vos tenías 1.600 kilómetros cuadrados de espejo de agua. Yo digo que hay mucho por contar, ingeniero. Sinceramente, las anécdotas son fantásticas. Yo sé que el tiempo es bastante tirano en nuestro caso. También queremos dar la palabra al arquitecto González. Te agradezco, ingeniero, más que nada por el relato, porque mantuvo activo y atento a todo el auditorio. Y posteriormente, al finalizar la charla, se puede hacer preguntas. Cada una así bastante breve para que los disertantes puedan ir respondiendo. Perfecto. Muchas gracias. Uno de repente se va acordando y se pasa. Ya no tengo el poder de síntesis de antes. Nada más, ingeniero. Acá le paso la palabra al arquitecto González. Gracias, Guillermo. Buenos días para todos los compañeros. Celebro que esté con nosotros, general, sinceramente, porque la historia de Yacyretá es la historia de una institución binacional que tiene que tener su propia seguridad. No puede dejar que entren ni de nuestro lado ni del otro lado. Y por ahí comienza la historia, entender dónde estamos, que somos una institución binacional
que tiene su autonomía, que tiene sus normas y que si leemos los diarios hasta ahora no se entiende, porque todavía estamos hablando de cuestiones de presupuesto, de contraloría y un montón de cosas que no tienen mucho que ver con Yacyretá. Bueno, yo voy a tratar de ser breve y tengo 2 o 3 ideas que son las que quiero compartir con ustedes. La primera, esa primera época de Yacyretá. ¿Cómo se llegaba a Yacyretá? Era tan lejos, no era como tomar el auto y estar en 3 horas hoy. Y siempre digo que la historia de Yacyretá es la historia del Unimog. El Unimog es un camioncito de Mercedes que tiene casi unos 75 años, que dice Uni, o sea, de universal, y Mog es motor universal. Es el mejor camión 4x4 del mundo desde hace más de 70 años. Y eso tenían que usar para llegar a Yacyretá, porque el camino era de tierra. Y además ese tractorcito consumía 37 litros de gasoil cada 100 kilómetros. Entonces le doy algunos datos para que vean lo difícil que era llegar. Me decían los primeros ingenieros, pues yo llegué 10 años después, pero me contaban, si llovía, hacíamos campamento y ya nos instalábamos. No había forma de entrar y salir. Entonces imagínense lo que era llegar hasta allá, hacer campamentos en esa época. Era muy complicado. Esa es la primera idea, lo difícil que era llegar allí. Lo segundo, así como dijo el ingeniero Montalto, se firmó el tratado en diciembre, no firmó el presidente de Argentina, que era Perón, firmó la vicepresidenta, que era su esposa, porque él tenía un cuadro de bronquitis, dicen los diarios. Yo no estuve en esa época, pero es una curiosidad. ¿Por qué no se comenzó a hacer enseguida como Itaipú, que se firmó y se comenzó a hacer? Porque había problemas de financiamiento, es cierto. Con Argentina no es fácil el financiamiento y todos ustedes saben mejor que yo que no es nada fácil. Pero también había otro problema, y eso me decía el doctor Humber Solente, que era uno de los apoderados de la DUMES, me decía siempre, nosotros ganamos. Nuestra propuesta técnica fue la mejor y la más barata para construir Yacyretá. Pero Argentina quería otra empresa, que era un consorcio italiano. Y tuvimos que discutir, modificar lo que era originalmente, y después vino Paraguay y pidió que se hagan villas permanentes. Porque en el proyecto original era solamente construir la obra y tener campamentos de obreros. Y el dedo después de nuestro querido general dijo, no, yo quiero ciudades. Tal es así que en Argentina se hicieron más de metal y medio desarmables las casas de la villa, y las del lado paraguayo son definitivas de ladrillo. O sea, había una disparidad de opiniones y eso llevó 10 años hasta que se comience a hacer. Después el problema era llegar a la isla, me contaba el ingeniero Nenucho Isfrán, y se empezó a hacer el puente Añacuá, que tiene 1.600 metros el puente y 2.200 metros de orilla a orilla sobre el Añacuá. ¿Qué es el Añacuá? El agujero, pozo del diablo. Y nosotros decimos Yacyretá siempre y nos gusta la luna, pero hay otra forma de decir Yacyretá, que es Yacyretá, el lugar o el país de las aguas difíciles, que tiene mucho que ver con el Añacuá, porque estamos hablando de la misma zona. ¿Cómo llegar hasta ahí? Y había que hacer un puente. Y tuvieron que venir unos buzos brasileros, hacer unas campanas para llegar hasta el lecho del río, trabajar con aire comprimido. Y era todo un desafío para la ingeniería de esa época. Y me decía el ingeniero Nenucho, ¿y sabes qué? La gente no entendía la ingeniería, pero los buzos eran personas negras, eran de color. Y eran toda una atracción porque no habían negros en la zona. Entonces eran las estrellas, como tener jugadores de básquetbol. Y eran los buzos que venían a trabajar en el puente Añacuá. Este puente permitió superar lo que era llevar toda la maquinaria desde el puerto de San Josemí hasta la isla. Y se hacía a través del puente. Esa es una segunda anécdota. Para completar la idea de los brasileros, gente de color, la primera embarcación que cruzó la esclusa de navegación, que fue mucho después, estamos hablando, no sé, año 92 más o menos, pasó un tren de barcazas y el cocinero del remolcador
era también un muchacho de color con la camiseta Flamengo y escribió en las paredes: fulano de tal estuvo aquí. Y nos hizo un desfile de punta a punta saludando a todo el mundo como si fuera una estrella. Son pequeñas cosas que quiero compartir con ustedes porque es el lado que no van a encontrar probablemente en los libros. Entonces, siempre mi trabajo mucho tiempo fue recibir a estudiantes de todos los niveles. Estuve casi 7 años en relaciones públicas. Trabajábamos mucho con el departamento técnico porque era muy difícil explicar cómo bajar lo que es en el lenguaje técnico, cómo hacer que los niños, los jóvenes entiendan, cómo hacer que los estudiantes de ingeniería entiendan que venían con algunos tragos encima. Era bastante complicado eso. Y entonces un buen amigo, jefe técnico de esa época, me dijo: vení Gerardo, te voy a explicar. No, pero explícame en sencillo, no me vayas a venir con todas las unidades de medida. Y me dijo: bueno, te voy a decir una cosa. Ambas represas tienen el mismo río. El agua es la misma, es el río Paraná. Entre paréntesis, el río Paraná es lo más cercano al mar, es la traducción, porque efectivamente es así por el caudal que tiene. Y me decía él: te voy a explicar de una manera muy fácil, y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes. Yacyretá y Itaipú sí están sobre el mismo río. Itaipú es como si fuera un balde de agua. Tiene más de 120 metros de salto. No voy a entrar en lo exacto, pero una idea: 128 dicen que es el salto máximo de Itaipú, y nosotros estamos por los 21 metros. Entonces, ¿nosotros qué somos? La palangana, me dijo. Tenés un caudal de agua y tenés un balde que es Itaipú y tenés la palangana que es Yacyretá. En Itaipú las turbinas son fijas, el caudal de agua es impresionante, pero las palas de las turbinas son unas ruedas fijas. A mí me preguntaban siempre los estudiantes: ¿cuál es más grande? Entonces yo tenía que inventar algo para decirle a los estudiantes y les decía: bueno, vamos a hacer el cálculo. Yacyretá es apenas un sexto del salto, porque tenemos 20 y algo contra casi 130 de allá. Entonces somos muy pocos con relación, el salto es mínimo, pero en generación de energía vamos a hacer un quinto. Quiere decir que ganamos de los 15.000 a 20.000 gigawatt hora año. ¿Y eso por qué? Porque nuestras turbinas tienen otra tecnología. Son Kaplan, que tienen los álabes móviles, son totalmente diferentes y tienen una tecnología más compleja también. Tiene el aire comprimido, tiene la temperatura, tiene los cojinetes, tiene un montón de cosas. El ingeniero nos puede hablar horas de eso porque él estaba ahí. Eso les puedo decir. Era de los que estaban allí, no de los que estaban en el gabinete. Sí, también le tocó ser jefe técnico, pero estaba allí. Se bajaba a la siesta, estaba con la gente. Y era difícil en esa época. Hoy te vas y apretas el ascensor y te vas a Cota 43, sin problema para ver las galerías. Antes era a pulmón. Y a mí que me tocaba llevar estudiantes de ingeniería casi todos los días, subir y bajar, subir. Menos mal que tenía 28 años en aquella época. Hoy no lo haría 2 veces. Entonces, era una época también. A mí me tocó vivir Yacyretá, así como vimos en las imágenes, sin techo. Era una casa sin techo. Y después vino todo el proceso de montaje electromecánico. Y era fabuloso. Yo tenía una Sony, una camarita que quería filmar. Yo hasta ahora tengo la bajada de la turbina 1, la 2, la 3. Ponía un trípode, así como lo que tenemos aquí, y filmábamos todo el tiempo, que duraba más o menos 2 horas, un poquito más a veces. Y en la turbina 2 fue igual a la 1, no había, es más, es tan aburrido eso, porque es que baja la máquina lentamente, se acomoda. Bueno, llego a mi casa y toca el timbre un vecino que apenas hablaba español. Jean-Denis Bernard, que hablaba francés. Yo de francés no entiendo nada. Y me hacía señas, era mi vecino de enfrente, porque esa era la ventaja de nuestra época. Teníamos vecinos de Chicago, de Alemania, de tantos lugares, de Italia, de tantos lugares, y golpea mi puerta. Desesperado estaba el hombre. Y le digo: ¿y sí qué pasa? ¿Qué? Tu filmación, así con señas me hacía. Yo no entendía qué quería. Y después vino su señora, que hablaba un poco más español,
Y me dice, lo que pasa es que contrataron un equipo para filmar y se echó a perder la filmación. Y él tiene que mandar a General Electric la filmación de lo que fue la bajada de la turbina. Y vos filmaste, me dice. Entonces, realmente fui el backup, le di, eran unos disquecitos así, ni siquiera disquete, era todavía con cinta, le entrego, se va feliz y a las 2 horas viene y me dice, gracias, el trago que usted quiera, yo le invito donde quiera. Es fabuloso, solo que en Nayola no había tragos. No había ningún lugar donde ir a tomar un trago en aquella época. No habían bodegas en aquella época. Sí, la comida era fabulosa. En aquella época la comida era fabulosa. Bueno, y anécdotas como esa, yo tengo muchas para contarles realmente. Me tocó después llegar al comité ejecutivo y el director Humberto Schiavoni me dice, Gerardo, vos sos arquitecto, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos hacer para que se note que Yacyretá está en marcha y que se va a terminar? Pues ya le pedí a tus compatriotas, y perdónenme, pero voy a hacer así como... Y son unos pelotudos estos tipos, me dicen. Yo les pido que me digan cuál es el programa prioritario. Mira lo que me traen. No sé, director, ¿qué es lo que le traen? Edificio de la Gobernación. La Virgen de Itacuá. Con eso no hacemos patria, me dice. Yo quiero llevar la obra. También quiero hacer lo otro. Pero haciéndole la casa a don Lucio Vergara no cambia nada, me dice. Y tenía razón, porque hay cuestiones, hay un manejo político siempre en Yacyretá y también en Argentina, obviamente. Pero eso no hacía al proyecto, porque ¿qué tenía que ver la casa del gobernador con llevar a la cota definitiva? Entonces me dice, tenemos $4 millones para cada margen. Y entonces se hicieron la distribución, eran 3 obras en el lado paraguayo, 3 obras, ellos hacían más rotondas, hacían la parte vial, tenían. Y cuando estábamos con el director paraguayo no sabía eso. Y cuando llegamos le dice, director, sí, le dice, ¿no me vas a dar mis 4 millones? No, no te voy a dar, le dice el director argentino. Por supuesto el director paraguayo enojadísimo, ¿y cómo no me vas a dar? No, no te voy a dar solo los 4 millones. Porque hay un puente que tu secretario del comité me contó que vale $1.800.000, que es lo que yo quiero hacer. Y esa resolución no tengo, pero es una de las pocas en la que Paraguay tiene $1.800.000 más que la Argentina, porque siempre es en espejo. Y me decía él, Gerardo, alguna vez cuando pases por el puente de Quiteria, no vas a tener una placa, pero sabes que fue tu obra el que se haya construido ese puente. Y para quienes estuvieron allí, van a saber que ese puente era horroroso en esa época, porque estaba a una altura como que parecía un puente para marcianos, y nosotros pasábamos a 13, 14 metros debajo del puente. Parecía un absurdo. Hoy uno pasa por allí y hasta me parece que es bajito el puente, que tenía que haber sido más alto. Pero esas son anécdotas que yo quiero compartir con ustedes. Y más que nada quiero decirles que trabajemos juntos como compañeros y como excompañeros. Yo le conozco al actual director. Antes de que asuma estuve con él en su casa. Estuve hablando, le conté lo que es Yacyretá, porque es lo único que puedo hacer. Son 30 años de mi vida Yacyretá. Y me dijo, es lo más complejo que como desafío tengo. Y le dije, director, estoy dispuesto a colaborar con usted siempre que necesite. Y le digo a ustedes también, le dije a Guillermo, le digo a todos, si ahora cobro sin trabajar, me paso el día pintando, entonces les pido que nos tengan en cuenta, porque la experiencia también vale. Entonces hay muchos errores que tal vez cometimos nosotros. Otra anécdota, y con esto termino. Siempre en Yacyretá se hablaba de disminución. Siempre se hablaba de disminución. Y en una negociación decían, bueno, en el lado argentino estamos gastando tanto en recursos humanos, en el lado paraguayo tanto. Siempre gastamos más nosotros. Por la forma en que presentamos también. Porque si hacemos un análisis un poco más general, la plata no es que se gasta más en el lado paraguayo. Hay muchas cosas que se compran en Argentina y que no se compran en Paraguay. Entonces, dice el director paraguayo,
¿Cuánto tenemos que bajar? No me acuerdo los números, no me pidan que recuerde los números, pero había que bajar un monto. Vamos a ponerle 10 millones de dólares, había que acotar a 10 millones de dólares. Y me dice, bueno, vamos a comenzar a echar a la gente. Se reunieron todos los consejeros y pasaban la lista de funcionarios. Y cada uno decía quiénes eran, vamos a decirle, sus recomendados. Entonces se leía, iban saliendo, y aparecía un señor, Pedro Papa. Y entonces dije, bueno, ¿es tuyo? ¿Tuyo? ¿Tuyo? No, no. ¿Es de movimiento? No. Ahí tenemos, uno. Bueno, sáquenle a ese. Muy bien. Entonces tuve que decirle, señores consejeros, Pedro Papa es el mozo que le sirve el café. Le van a echar al que le sirve el café. No tiene quien le recomiende, pero sirve un rico café. En realidad no me gustaba el café, pero bueno, era el único que podía servir el café. Y se quedó Pedro Papa. Pero teníamos que hacer una reducción. Entonces me ocurre a mí, y le dije a los jefes, ¿por qué no hacemos una disminución de un porcentaje a cada uno de los contratados, pero que ninguno salga afuera? Y se bajó el sueldo de, no me acuerdo, si eran 5 y en algunos casos llegó a 10%. Pero no se le echó a nadie. Ahora, eso siempre se sabe, y al día siguiente yo no podía caminar entre la gente. Porque cuando me subía en el ascensor, se bajaban para no subirse conmigo. Y más de uno me decía, bandido, corrupto, y traidor. Y la verdad es que tratando de hacer bien, no se le echó a uno solo, pero sí se le tocó el sueldo a cada uno. Entonces, creo que estamos siempre en una situación similar a esta. Y me gustaría que como funcionarios no miremos nuestro caso particular, individual, sino más bien la situación general. Siempre la Argentina habla de la deuda. ¿Y por qué la deuda? Y la deuda es porque ellos no pusieron la plata en el momento, así de fácil. Si hubiesen puesto el dinero que se comprometieron, no tendríamos los intereses, que no sé en cuánto están ahora, ¿verdad? Pero ahí decía 15.000 millones, y yo ya antes de irme, hace 3 años que me fui, eran 20.000 millones con los intereses y todo. Entonces, bueno, pero habría que ver realmente de quién es la responsabilidad. Y una cosa más, no es deuda de Paraguay. No es deuda de Paraguay. Entonces, otra cosa, no se sientan mal por ser de Yacyretá. En la calle y con las publicaciones somos corruptos. Eso no puedo atajar porque me toca a mí también. ¿Dónde trabajas? Ah, con razón tenés ese auto. Ah, con razón. Yo entré a trabajar a Yacyretá con 2,3 salarios mínimos. Cobraba afuera una cantidad y cuando vine a Yacyretá cobraba 500.000 guaraníes en aquella época, que eran 2,3 salarios mínimos. Es cierto, no me quedé con ese salario, pero tampoco me dieron algo fastuoso, algo desesperante, algo... Nada, yo estaba recién casado, no tenía casa y firmé el contrato. Y cuando salgo de la oficina del doctor Prieto, que era el jefe de personal en aquella época, me dice la secretaria, ¿firmaste el contrato? Sí, claro, le digo. Mi sueldo va a ser de 500.000 guaraníes. Y me dice Irene, que era la secretaria del jefe financiero, qué estúpido que sos. ¿Por qué? Yo estoy contento, estaba ganando 350.000 y ahora voy a ganar 500. Es espectacular. Sí, me dice, qué tonto que sos. ¿Por qué? Explícame, ¿por qué soy tonto? Porque arriba en el contrato que no leíste dice sede de funciones Ayolas. Y yo pensé que era Asunción. Entonces, bueno, esas son las cosas. No leí la parte de arriba del contrato. Vi la firma del ingeniero Alcides Jiménez y Abraham. Y estaba en blanco el nombre, tenía el monto y solamente faltaba que agreguen mi nombre. Y el doctor Prieto me dijo, vos no te acordás más de mí, ¿verdad? No me acuerdo, doctor, discúlpeme. ¿Cómo no te vas a acordar? Yo siempre me iba a tu casa. Y ahí me asustó más todavía. No me acuerdo, doctor. Bueno, tu papá era el profesor de estadística y yo era su ayudante de cátedra en la facultad. Entonces, cada sábado me iba a ir a la siesta y tu papá, el gordo, no quería abrir la puerta y te mandaba a vos a abrirme la puerta. Y yo le llevaba los temas de exámenes y le llevaba los resultados. Y efectivamente, ahí recordé que el doctor Prieto
un doctor Prieto mucho más joven, era que se iba a mi casa. Y era amigo de mi papá. Y él es el que me dijo, firma. Yo siempre me peleé con mi papá porque jamás quise trabajar en una empresa como esta. Yo quería ser arquitecto, artista, fotógrafo. Y él me hizo decir que tenía que ser ingeniero, Dani, yo tenía que ser ingeniero. Y me inscribí con él, pero me inscribí con mi mamá en arquitectura. Y no rendí en ingeniería y me fui a rendir en arquitectura. Lo que causó un enojo muy grande, porque me dijo, la pucha, ahora tengo un hijo artista y trolo. Ya estoy completo. Son otras épocas, pero le estoy contando la verdad. Y con esta fecha les voy a dejar para que vean cómo es la vida. ¿Cuándo fue la puesta en marcha? El 2 de septiembre de 1994. Yo que nunca quise estar en Yacyretá, que nunca quise estar en una empresa grande, que siempre quise estar en la ciudad, estaba enterrado en Ayolas. Pero la inauguración fue el 2 de septiembre, día del cumpleaños de mi papá. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto González, el ingeniero Montalto. Me llenan de emoción los testimonios, que también yo comparto una parte de esa historia, porque soy funcionario hace 30 años, estuve en la inauguración de la primera turbina y me siento orgulloso de pertenecer a esta institución. Bueno, ahora queremos hacer un ciclo de preguntas al ingeniero Montalto, al arquitecto González, a modo de que si es que tienen alguna duda con relación o conocer un poco más sobre algo. Queda abierto el ciclo de preguntas. Oscar. Yo quiero hacerle una consulta acá a los compañeros. ¿Cómo fue la sensación cuando se tenía que instalar la primera turbina, no teniendo antes ningún tipo de conocimiento de cómo agarrar y hacer ese operativo? ¿Cuál es la sensación de ustedes para agarrar y meter la turbina en el cuenco, en el hueco? Les voy a contar una anécdota y después le dejo. El ingeniero Montalto le va a explicar con lujo de detalle, porque esa es su vida, él conoce perfectamente. Pero a mí me llamaba la atención que estaba el puente Gruda para 600 toneladas y bajaba el rotor encima. Yo ya estoy hablando de la segunda etapa, la parte del rotor. Y los muchachos estaban, los de técnica, se codeaban todos. Ponían unas cuñitas de madera para que no toque la estructura de metal. Y como bajaba, se movía el rotor. Y los muchachos estaban totalmente enloquecidos. Y cuando terminó, dije, pucha, qué vibrantes son los muchachos acá del departamento técnico. Y sí, estaban contentos, pero también cada una de los paneles del generador tenía un número. Y ellos hicieron una ruleta y donde calzaba ese número ganaba el premio. Entonces, siempre hay un éxito técnico, pero hay también un lado humano que es tan importante. Y siempre está la maderita, la cuñita de madera que soluciona muchas cosas. Bueno, para el montaje de la primera turbina hay que recordar que fueron gente de mucha experiencia. Normalmente el CIE y gente de Pescarmona, Argentina, eran los funcionarios que montaban que hacían el montaje. Se distribuían que ya de CIE venían de Itaipú, de Pescarmona, de Mendoza, y tenían toda una estructura de gente de mucha experiencia. Nada se hizo sin conocimiento. Era fiscalizado por el ingeniero, que hay que entender lo siguiente: 3 figuras existían en Yacyretá. El comitente, que era Yacyretá, por tratado. El ingeniero, que era el consultor, que era Harsa Lameyer, Harsa americano, Lameyer
alemana y asociados, otras pequeñas empresas más, porque había empresas paraguayas y argentinas también en menor porcentaje. El ingeniero y el contratista, que era Eriday UTE, se llama, el contratista principal. Entonces, las tres grandes figuras de Yacineta, que ahí es donde surge Eriday, Unión Transitoria de Empresas, Impregilo, Dumex y Asociados, que son las empresas argentinas y paraguayas que participaban en menor porcentaje. Y la experiencia lo tenían porque la gente que montaban, porque ya se había hecho en Itaipú, los paraguayos, fue una escuela para nosotros el montaje. De ahí se vino y acá trabajaban y eran supervisados por el ingeniero, era supervisado por la entidad también, que hacíamos una supervisión más lejana, que era el ingeniero responsable. Pero había gente muy capacitada que se fueron formando y también que vinieron de otros países, como de Canadá, de Alemania, que hacían supervisión. No había forma de no hacer bien. Se hizo bien y hoy estamos con lo que tenemos. Y en cuanto, quiero hacer la aclaración del numerito ese. Ese fue mi aporte. ¿Por qué? Porque en Itaipú, cada inicio de generación se hacía la ruleta, le llamaban, porque era el primer giro mecánico, hacer girar el conjunto rotor, eje y turbina, el rodete de turbina. Y se realizaba la inyección forzada de aceite para formar en el cojinete de empuje, para formar la película lubricante a 300 bares, altísimo, una presión muy alta. Entonces ahí empezaba la turbina a hacer esto, porque no tenía que tocar metal con metal. Siempre en una lubricación hay una película, un film lubricante, que no tiene que colapsar eso. Bueno, y ahí se aprovechaba y se hacía y se apostaba. Entonces, ese era y en una reunión que estuvimos le dije, así se hizo en Itaipú, ¿por qué no hacemos nosotros acá? Y todo el mundo se prendió, a todo el mundo le gustó la idea de hacer la ruleta también, y se hizo, y ese fue mi aporte viejo truquero. Gracias.